Bueno, entonces, después de esto tenemos que asegurarnos también de que la lactancia sea inmediata. Se está trabajando el apego precoz desde hace un buen tiempo, pero no en todos los hospitales, sobre todo no en hospitales, sino en centros de atención de primer nivel con camas, donde solamente van a tener, atienden partos de multíparas, que no tengan ninguna complicación. Entonces, en estos centros sí se está trabajando el apego precoz. ¿Cuál es el apego precoz? Es el momento que llega al vientre de la mamá, mientras estamos esperando que deje de latir el cordón, la persona que está ayudando en el parto dirige al bebé de barriguita hacia el seno de la mamá, para que desde ese momento empiece a lactar. Esa es el apego precoz con los bebés. Se ha demostrado que es muy bueno porque incluso ayuda a que la mamá pueda eliminar rápidamente la placenta, es decir, haya una expulsión adecuada, un alumbramiento adecuado, se desprenda todos los cotiledones sin dejar restos maternos. Y también esto se ha demostrado que disminuye el que se dejen restos, en que se queden porciones de cotiledones, ¿no? Y ayuda a que el útero vuelva rápidamente a su posición. Luego trabajamos el puerperio. Tenemos que enseñarle a la mamá cómo tiene que darle de lactar, cada cuánto tiene que darle de lactar, qué cuidados tiene que tener ella en el hospital y después de que salga, ¿no? Trabajar anticoncepción. ¿Cuán importante es trabajar anticoncepción en esta etapa de la madre? Si nosotros pusiéramos en cuantito nace el bebé, agarramos y le ponemos una T de cobre, se queda ahí la T de cobre y no tenemos problemas de que se salga o que tenga algún problema. Entonces, también se podría trabajar la anticoncepción temprana, que es, el momento del parto, ¿no? Que se coloca con la pinza, la aro, se coloca la T de cobre dentro del útero, pese que está dilatado, lo que ocasiona son contracciones, la presencia de una T de cobre, y logramos que el útero vuelva rápidamente a su posición. Esto, claro, tiene que hacerlo un personal capacitado para evitar infecciones y para evitar que haya problemas con la T de cobre, ¿no? Indicarle a la madre cuándo tiene que volver. Luego tenemos que trabajar con los bebés, ¿no? Tenemos que trabajar ya durante el embarazo, tenemos que trabajar con los bebés para detectar enfermedades hereditarias, enfermedades, malformaciones congénitas. Tenemos que hacer ya en esta etapa consejería genética si es que hay algún problema que está viniendo con el embrión, ¿no? Por eso se les pide varias ecografías y, bueno, tenemos incluso centros de salud que ya en el Alto tenemos, por ejemplo, un centro de salud que tiene un ecógrafo 4D o 5D que trabaja con una ONG y detecta malformaciones. Se las manda a las mamás entre la semana. ¿Se acuerdan qué semana se pide la ecografía para el pliegue nucal? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuánto debe medir el pliegue nucal para definir si hay o no hay malformación congénita y a qué semana? Ay, semana 12. A ver, Naira. ¿En la semana 12, doctora? Ya, entre la semana 12 y 14 se debería pedir esta ecografía para determinar el pliegue nucal, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiene que medir el pliegue nucal a las 14 semanas? 3 milímetros. Ana, me he acordado de ti. Gracias. Sí.
3 milímetros tiene que medir el pliegue nucal. Entonces, y eso es importante que podamos hacer con las mamás para explicarle, no para decirle, ay, tu hijo está viniendo mal formado, ¿no? Sino para orientar y decir, mire, posiblemente tengamos que hacer algunos estudios más para determinar y ver si hay alguna malformación congénita. Sigamos. Nos vamos a apurar. Ay, no. He hecho mal. Ahora he hecho bien. Ok. Luego tenemos que trabajar en el postnatal con el recién nacido. Miren el apego precoz y lactancia materna inmediata, ¿no? Los cuidados esenciales del recién nacido. Tenemos que aprender a reanimar una reanimación neonatal básica. Estimulación temprana, identificación de signos de peligro, cuando este recién nacido tiene signos de peligro, cuando se pone amarillito. Si el amarillito está solamente en el cuellito, ¿será peligroso? O si ha llegado a las palmas de la mano, ¿cuán peligroso será? Tenemos que identificar los signos de peligro, ¿no? Y manejar estos problemas del recién nacido y saber, sobre todo, esto nos sirve para saber cuándo tenemos que mandar a un paciente a un nivel de mayor complejidad. Es decir, cuando yo primer nivel veo que este bebé está viniendo mal, ¿qué momento lo tengo que llevar? Mandar a un segundo nivel o a un tercer nivel. Trabajar en la infancia y en la niñez, prácticas claves para la salud y nutrición, ¿no? Que es en esta etapa donde los niños empiezan la desnutrición, porque hasta los 6 meses casi todos regordetos hermosos, porque la mamá solamente les da teta, pues felices, pero ya cuando los requerimientos son cada vez más complejos, pues estos niños empiezan a presentar ya alteraciones en la nutrición, y es aquí donde tenemos que intervenir. Y por último, en la edad escolar, pues tenemos que trabajar ya el tema de identificación de señales de peligro. O sea, cuando un niño me está mandando señales de que algo no funciona en la casa, ¿no? Algo no está funcionando en el colegio. Entonces, esta es la etapa donde los niños empiezan a sufrir maltrato. El bullying siempre ha habido, ¿no ve? Yo me acuerdo que cuando yo estaba en colegio hace 500,000 años, igual me hacían bullying y no se llamaba bullying. No se llamaba nada porque todo el mundo dejaba que haya este tipo de maltratos. No, pero ahora todo es bullying, ¿no ve? O sea, le dices ay, me estás haciendo bullying. Le dices hola, ¿cómo estás? Con los ojos chuecos, me estás haciendo bullying. No, entonces también tenemos que empezar a determinar estos problemas, porque en los primeros niveles y nosotros como personal de salud tenemos la obligación de identificar estos signos de peligro para evitar mayores problemas. Por ejemplo, si una mujer viene a un centro de salud y nosotros vemos que ya tiene marcas en los brazos o en las piernas, en las entrepiernas, moretes, ¿no? Tenemos que deducir rápidamente que esta mujer está sufriendo violencia. Y muchas mujeres vienen con un grito silencioso a los primeros niveles para pedir ayuda. Y nosotros les damos paracetamol, en vez de trabajar el círculo de la violencia con estas mujeres. Entonces, si nosotros dejamos ir a una mujer que ha sufrido violencia sin una orientación o por lo menos sin una palabra de aliento, estamos lanzando a una mujer para que dentro de un tiempo sea una mujer que haya fallecido por un feminicidio. Y así. Entonces, eso es promoción de la salud, ¿no? Es un proceso político y social de alcance mundial. En todo el mundo se hace promoción de la salud, con acciones dirigidas a fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos en las comunidades. Acciones que van a ir a modificar las condiciones sociales, ambientales, económicas de una comunidad, con el fin de mitigar estas enfermedades de la pobreza. Permite a las personas incrementar su control sobre los determinantes de salud, es decir, no a las personas, sino a las comunidades,
controlar estas determinantes. En mi barrio, en mi zona, hay mucha enfermedad diarreica. ¿Qué está pasando con el agua potable? ¿Hay agua potable? No hay agua potable, viene de cisternas. Algo está pasando con esa cisterna, algo está pasando con el lugar de donde están trayendo, ¿no? Entonces, esto es lo que nos sirve para mejorar la calidad de salud de nuestra población. Entonces, ¿qué son las determinantes de salud? Un conjunto de factores personales, sociales, económicos, ambientales que determinan el estado de salud de un individuo o de las poblaciones. Y nos apuraremos porque si no, no llegamos al continuo. ¿No? Estas determinantes son personales, sociales, económicas y ambientales. Esto se les va a dar, entonces voy a ir pasando rápido, ¿ya? ¿Qué se requiere para dar una atención integrada en el continuo del curso de la vida? Mejorar las habilidades del personal de salud, desde su formación en pregrado, lo que estamos haciendo ahorita, y durante su trabajo en los establecimientos de salud, lo que hago cada vez que me llaman para capacitar. Ventajas, esto vamos a ver después, esto se los voy a dar, ¿ya? Los cuadros de procedimientos van a describir una serie de tareas que permiten que el personal de salud que trabaja en primer nivel brinden una atención integral y sistematizada. ¿Qué quiero decir? Que en muchos centros de primer nivel, acá en las áreas urbanas, pues vamos a encontrar un médico, una enfermera, un recaudador y hasta laboratorio tenemos en primer nivel a veces. Odontólogo también tenemos, ¿no? Pero si hablamos de centros de salud que están en área rural, muchos centros de salud, bueno, ahora con los médicos del bono y médicos de telesalud, ya está ¿cómo se llama? Hay más personal de salud en estas postas sanitarias, pero en muchas postas sanitarias solamente hay un enfermero. Entonces, estos cuadros de procedimiento van pues para ellos, ¿no? Y los ayuda para que puedan definir si hay alguna alteración o algún problema para poder derivar a esta persona rápidamente a un centro más de mayor complejidad, ¿no? El contenido es coherente con las normas del Ministerio de Salud y Deportes, sí, con todos los protocolos y normas que ya se han escrito, estos cuadros de procedimientos han salido de estas normas y que son las normas que nosotros cuando ya seamos profesionales, ya salgamos, pues van a tener que ustedes pedir las normas para ver, ya está escrito cómo se trata un parto, cómo se trata una diarrea, ya está escrito. Entonces ustedes solamente son protocolos ya sistematizados que tenemos. ¿No? Estos cuadros de procedimientos siguen la secuencia preguntar, determinar, observar. Hablamos de los signos y síntomas. Después, si preguntamos, determinamos y observamos, vamos a evaluar. Y no vamos a dar diagnóstico con estos procedimientos, vamos a clasificar. No, claro, tiene mucho que ver con el diagnóstico esta clasificación, pero no es un diagnóstico propiamente dicho. Y después de que clasificamos, determinamos qué es lo que vamos a hacer. Muchas veces vamos a dar tratamientos o solamente vamos a tener conductas de promoción. El tratar incluye tratamiento médico, medidas preventivas, promoción de la salud, lo que les decía. Y sobre todo dar recomendaciones para respaldar nuestro diagnóstico y nuestro tratamiento. Entonces, cuando hablamos de signos y síntomas, estamos hablando de señales. Y estas señales deben ser evaluadas para luego ser clasificadas y luego tratadas. Y ahí está un cuadro de procedimientos. Estos cuadros de procedimientos los tenemos en el continuo, en el libro del continuo. Entonces, cada centro de salud tiene su libro del continuo
para determinar estos cuadros de procedimientos. Entonces, aquí tenemos cómo evaluamos, cómo analizamos. Vamos a evaluar un cuadro, no evaluar, sino vamos a explicar el cuadro de procedimiento 1, que es evaluar el estado nutricional del adolescente. Preguntar, ¿qué opinas de tu figura corporal? ¿Crees que estás gordo? Esa es la pregunta de ingreso para determinar, para ir con este cuadro. No tengo ningún problema con mi figura corporal, no estoy gordo, soy normal. Ya. Entonces vemos que este joven no tiene ningún problema con su figura corporal, entonces descartamos cualquier problema de nutrición, cualquier problema de anorexia, bulimia, con esa pregunta. Luego determinamos si hay un enflaquecimiento extremo, vamos a pesarlo, vamos a tallarlo. Eso lo hacemos siempre que entramos a una consulta. Todo paciente que ingresa a tu consultorio debe estar pesado, tallado, con presión arterial, con frecuencia cardíaca, con temperatura. Eso es básico. Entonces, evaluamos el peso, evaluamos la talla, nos fijamos la palidez de la mano para determinar si hay anemia y sacamos nuestro índice de masa corporal, que ahí tenemos la fórmula, ¿no es cierto? Y verificamos en nuestro cuadro de peso, talla y índice de masa corporal qué es lo que pasa, en qué lugar está este paciente. Entonces, también vamos a ver si su presión arterial está normal. Acá tenemos nuestro cuadro. Entonces, después de haber evaluado todo esto, después de haber, obtenido las preguntas, haber visto signos, ¿no? Evaluamos con nuestros datos. Entonces, primero vemos si el índice de masa corporal cae por encima de la curva 2 de nuestro cuadro grande donde están los pesos y las tallas, vamos a clasificar como obesidad. ¿Y qué tenemos que hacer? Aquí está nuestro cuadro de tratar. Referir al hospital para valoración y manejo integral. Realizar orientación alimentaria mientras este paciente puede llegar a un hospital para determinar por qué está con obesidad. Obviamente está porque come mucho, ya, pero pueden haber otras patologías que nos pueden llevar a una obesidad. ¿No es cierto? Por ejemplo, el hipotiroidismo. Muchas niñas son hipotiroideas y nadie se dio cuenta y son obesas, ¿no? Y tienen su obesidad ahí mórbida, incluso algunas. Y es así como clasificamos y tratamos. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Hola. Doc, estos cuadros no vienen sus formularios, cada uno. Claro, todos vienen con formularios. Cada uno de estos cuadros de procedimiento vienen con una hoja sistematizada. Entonces, tú tienes tu hoja sistematizada, que es tu historia clínica, donde tú ya tienes desarrollado todo esto y solamente tienes que encerrar en un círculo. Ahora, les voy a seguir mostrando. ¿Alguna otra pregunta? Ok, veamos, sigamos. Entonces, acá está, este es el cuadro de procedimientos y ahí está lo que nos preguntaba su compañera, la hoja de atención sistematizada. Esta es la hoja que nos van a dar, porque aquí ya está con la identificación. Nombre, fecha, edad, peso, todo esto tiene que venir desde enfermería. Y aquí empezamos, ¿no? ¿Por qué trajo al niño? Esta es una hoja de un niño de 7 días a menor de 2 meses, ¿no? Aquí tenemos
tenemos por qué trajo al niño y aquí anotamos el por qué estamos trayendo al niño. Perdón, un segundito, por favor. Perdón. Un segundito. Ok, entonces, muchas gracias. Acá está. Entonces, acá anotamos el por qué está trayendo al niño. Anotamos. Si es primera consulta, si es segunda consulta. Y aquí vamos con las preguntas. Determinar si tiene infección bacteriana. Preguntar, verificar, clasificar y tratar, que es similar a lo que hemos visto en este cuadro de procedimientos que está en nuestro libro del continuo de la atención. ¿No? Entonces, siempre vamos a ir de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. De arriba a abajo, de izquierda a derecha. Evaluar los signos y síntomas. Clasificar y tratar. Y nos bajamos al siguiente cuadro. Evaluar los signos y síntomas, clasificar y tratar. Entonces, es así como vamos a trabajar en todos los módulos y en todos los cuadros de procedimiento, tanto del adolescente como de como madre-hijo, y ahí vamos viendo los cuadros, ¿no? El objetivo del módulo 2 es, primero, explicar el concepto de la adolescencia, ¿no? ¿Qué es la adolescencia? Hemos tenido que trabajar mucho con los médicos, con enfermeras en los hospitales en los centros de salud de primero, segundo, tercer nivel, porque era la población más desatendida, era la población que estaba trayendo adultos ya con problemas severos de salud física y salud emocional, ¿no? Y hemos tenido que explicar cuáles eran los problemas y las necesidades que tenían estos jóvenes que estaban a gritos pidiendo que los centros de salud ya intervengan. Y hasta ahora no logramos que lo hagan, ¿no? Pero bueno, algún día ya tendremos más centros unidos hacia las locas que pensamos que la adolescencia es lo máximo. Proponer modalidades de adecuación de los establecimientos de salud para la atención de los adolescentes. Se ha tratado de que estos centros de salud tengan lugares específicos para la atención de adolescentes, porque porque el adolescente tiene un temperamento pues diferente, ¿no? Tiene derecho, está en época de rebeldía y está en todo su derecho, ¿no? Entonces, también eso hemos tenido que trabajar mucho. Hay mucho médico que ya está sensibilizado con el tema de la adolescencia y está ya orientando, pero el trabajo es arduo y pocos somos los obreros. Conocer y aplicar las competencias de orientación y comunicación interpersonal con los adolescentes, ¿no? Hemos capacitado al personal de salud para que pueda comunicarse con los adolescentes, porque eso no se podía, porque ni ellos mismos se pueden comunicar consigo mismos, ¿no? Los adolescentes menos con una persona adulta, ¿no? Y muchos adultos no tienen idea de las habilidades de comunicación en su familia, imagínate con adolescentes externos. Entonces, pues ha sido un trabajo bien arduo el que se ha realizado con esto. Hay que aplicar las hojas de procedimiento y identificar y aplicar intervenciones orientadas a la prevención del embarazo del adolescente. Si nosotros trabajamos en esta etapa, proyecto de vida, habilidades para la vida, trabajamos con ellos sexualidad saludable, ¿no? Vamos
a retrasar el inicio de relaciones sexuales, que ese es el objetivo. ¿Por qué? ¿Para qué? Para prevenir el embarazo en adolescencia, que normalmente digo, es un embarazo no planificado, ¿no? Entonces, si es un embarazo no planificado, va a traer muchos problemas sociales, ¿no? Y estos problemas sociales son pues como un círculo vicioso que agranda el círculo de la pobreza. Entonces ahí hablamos que de lo que es la adolescencia, que seguramente esto lo van a poder ver ustedes cuando les manden el cuadro. ¿Cuáles son los problemas de salud del adolescente? Aunque, aunque no me gusta ver al adolescente que solamente cuando pensamos en un adolescente, a ver si logro transmitir lo que siento. Si solamente pensamos que el adolescente y relacionamos con ese adolescente al sexo, estamos haciendo un mal trabajo. Porque el adolescente, aparte de sexo, sexualidad, todo aquello, tiene otros problemas que son mucho más grandes que el darles condón o enseñarles a cuándo, cómo y dónde no tener relaciones sexuales. Entonces, acá lo ponen como la prioridad, ¿no? Problemas relacionados con salud sexual y reproductiva, embarazo, enfermedades de transmisión sexual y desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos en los adolescentes. No, luego también tenemos que tratar problemas relacionados con comportamientos o conductas sociales, trastornos nutricionales, trastornos de la alimentación, anemia, tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, violencia y accidentes. Entonces, estos son los verdaderos problemas, que si no trabajamos estos problemas de comportamiento, pues se van a derivar en un problema de salud sexual. No quiero decir con esto que no deberíamos hablar de sexualidad con los adolescentes. Tenemos que hablar y tenemos que hablar claro y a calzón quitado. Pero también tenemos que preocuparnos y ocuparnos, no preocuparnos, sino ocuparnos de estos problemas relacionados con el comportamiento y las conductas sociales. Entonces, para eso tenemos personal que trabaja con eso, ¿no? Y trastornos mentales, psiquiátricos, suicidio, otras enfermedades. Normalmente los adolescentes no se enferman, ¿no? Y si se enferman, estornudan 3 veces y ya no quieren saber, apenas toman un té con limón, menos quieren ir a un hospital, ¿no ve? Pero hay algunas otras enfermedades como la tuberculosis o la malaria que están sí pegando fuerte a nuestros adolescentes. Tenemos que trabajar el riesgo y la protección, factores de riesgo, las conductas de riesgo, factores protectores, tenemos que trabajar todo esto con ellos. Y tenemos que empezar a trabajar también las necesidades del y la adolescente. Este trabajo, chicos, no es que, pero eso es en casa, eso es en colegio, no. Este es un trabajo de promoción de la salud. ¿Y dónde se trabaja esto? En los primeros niveles, ¿no? El médico familiar, ese es el médico que tiene que trabajar esto. ¿Cuáles son las necesidades de los adolescentes? Todos los adolescentes, incluso ustedes que ya son jóvenes, todos están gritando auxilio, respeten nuestros derechos, porque hemos creado una sociedad adultocentrista, ¿ya? Bueno, esa es harina de otro costal que vamos a trabajar. Si alguno quiere trabajar esto conmigo, lo trabajamos. Compren. Necesita recibir un buen trato.
necesita información apropiada, no la información que está recibiendo del internet, no la información que está recibiendo de las famosas canciones del Bad Bunny y del Opa del Maluma, no. Necesita confidencialidad, respeto a sus decisiones y necesita ser incorporado pronto a las estrategias de programas nacionales, nutrición, salud sexual y reproductiva y seguro universal. Bueno, ahora ya, ¿no? Ahora ya, pero cuando empezó el continuo no teníamos esta posibilidad, pero ahora ya tenemos, ya están incorporados en el SUS, pero pese a que están incorporados en el SUS, ustedes pregúntenme el porcentaje de jóvenes que tienen su seguro de salud. Es bajísimo. ¿Por qué? Porque las mamás no los van y los aseguran, porque necesitan a la mamá, necesitan al adulto con el que igual viven, que vaya y lo aseguren. Pero como el adolescente es lo último que importa en la casa, pues ahí vamos. Casi son bajísimas las coberturas de niños, de adolescentes asegurados. ¿No? Aquí está. Debemos trabajar con el personal de salud y se ha trabajado con personal de salud y establecimientos de salud. Hemos disminuido las barreras de acceso a los establecimientos de salud para la atención. A ver, veamos esto. Esto lo van a ver ustedes cuando les mande esto, si quieren leer, para dar el examen, porque todo esto va a entrar. Tenemos que trabajar consejería, tenemos que trabajar habilidades para escuchar y aprender. Tenemos que dar una información de manera positiva. Por ejemplo, aquí, las relaciones sexuales sin protección son un riesgo para adquirir enfermedades de transmisión sexual. O el embarazo durante la adolescencia es peligroso. El cigarrillo es malo para la salud. Pero ¿cómo le dices esto a un adolescente? ¿No? Entonces hay que trabajarlo de manera positiva. No, le vas a decir, el embarazo es peligroso en la adolescencia. Sí, ellos están buscando peligro. Muchos de ellos, su proyecto es embarazarse para salir de los hogares, porque están siendo maltratados, están siendo violentados por sus padres, ¿no? Entonces, es un proyecto de vida. Entonces, tenemos que encontrar la mejor manera de... Doc, dígame. Doc, ¿le puedo contar una pequeña anécdota? Claro. Mire, cuando yo estaba en el colegio venían a hacer promoción de no tabaquismo en mi colegio. Ya. Bueno, mire, le puedo decir en pocas palabras que nos vinieron a amenazar básicamente del que el cigarrillo te mata, te deja estéril, te causa cáncer y va a amenazar a toda tu familia y va a destruir tu vida. Así en pocas palabras, ahora me acuerdo. Y funciona, lo peor. ¿Ha funcionado? Ha funcionado, mi curso ya no fumaban. Es lo peor. Claro. Lo que pasa es que cuando tú vas, tienes que dar la información de una manera en que el adolescente no se sienta agredido, ¿no? Porque encima que ya se siente agredido en el hogar, se siente agredido por el profesor, hasta por la vendedora de dulces del colegio se siente agredido el adolescente. Entonces, encima ir como personal de salud así, y además bien internado, ¿no ves? Y bien endiosado, decir, no debes fumar, no debes fumar, no debes fumar. No, tienes que trabajar con ellos de la manera que has trabajado. Tal vez funciona. Te vas a morir, sí te vas a morir, pero te vas a morir porque mira, esto. La verdad, ¿no? O sea, así como tal, nos lo pusieron que primero que nada te deja estéril y eso a los chicos les espanta, así como que no, me voy a volver precoz, así estaban pensando, me acuerdo hasta ahora mis compañeros asustados. A mis compañeros igual les va a dar cáncer de útero, cáncer de pulmón a ustedes. Mis compañeros estaban asustados, yo también, la verdad. Claro. A un hombre dile que va a tener eyaculación precoz y es terrible. O sea, qué buena idea me han dado para mi hijo. Funciona, increíble. Funciona. Muy bien. Sí, y tenemos que trabajar esta información con jóvenes. Es muy importante
para poder prevenir muchos problemas de salud, ¿no es cierto? Continuemos. Entonces, tenemos que trabajar, en vez de dar una orden, tenemos que sugerir. O sea, yo te sugiero, si tú no quieres tener eyaculación precoz, o sea, no fumes, ¿no? Entonces, el adolescente va a empezar a analizar. En cada relación sexual debes emplear un condón. O mejor sería, es conveniente emplear un condón en cada relación sexual. Es conveniente, o sea, dale como una sugerencia para que él tome la decisión. Sigamos, no vamos a alcanzar. Bueno, entonces aquí tenemos los dos instrumentos que tenemos que manejar, la hoja sistematizada y el cuadro de procedimientos. Ahí está, ¿no? La atención, cómo tenemos que llenar. La diferencia en adolescente, en esta hoja de adolescente, en el motivo de consulta. Si ustedes pueden ver acá, motivo de consulta, según el adolescente y según el acompañante. Normalmente el acompañante es la mamá. Entonces, la mamá piensa que está llevando al hijo por una cosa, pero el hijo está pensando en otra, o la hija, ¿no es cierto? Y muchas veces me ha pasado ya que la madre la trae, ¿por qué? Porque le duele mucho la barriga y está muy incómoda y que creo que es porque la adolescente tiene problemas de dismenorrea y no sé qué. Pero en realidad, y la adolescente le pidió que la llevara al médico. ¿Y cuál era el motivo por qué la adolescente estaba queriendo ir al médico? Era porque estaba embarazada. Y no tenía manera de decirle a la madre que estaba embarazada y lo que quería era que nosotros como personal de salud le digamos que está embarazada, le digamos a la madre que la hija estaba embarazada. Entonces, si ustedes pueden ver, es un poquito más complicado el tema del adolescente, de ver a un adolescente, porque estás viendo a un ser biopsicosocial en proceso. Y como todo proceso y todo cambio trae caos en un principio, pues la personalidad del adolescente es pues caótica. ¿No es cierto? Y aquí tenemos nuestro cuadro de procedimientos donde tenemos evaluar el estado nutricional. ¿Cuán importante es? Claro que es importante, porque el adolescente que tengamos ahora va a ser el adulto del mañana. Si tengo un adolescente con mal hábito alimenticio que come a deshoras, come solamente comida chatarra, vamos a tener un adulto que va a tener las mismas conductas, pero con la complicación de que va a ser hipertensión, va a ser diabetes, va a tener obesidad, va a ser un síndrome metabólico, ¿no? Entonces, si trabajamos estos componentes en la adolescencia, vamos a ver que vamos a tener adultos más sanos de aquí, del cuerpo, y también de aquí y de aquí, que es lo más importante, ¿no? Entonces, aquí están las preguntas que tenemos que hacer, cómo tenemos que sacar el índice de masa corporal, incluso nos deja el cuadro de procedimientos, nos deja la fórmula para que podamos desarrollar. Entonces ahí verificamos en nuestra tabla de peso y talla que viene en el libro del continuo, evaluamos por dónde queda vamos a ver si está después. No está mi cuadro. Después vamos a ver eso. En dónde cae la curva, en qué lugar de la curva cae el punto del índice de masa corporal, nos fijamos si hay enflaquecimiento, preguntamos, verificamos y definimos. Hemos dicho que, aquí está, si el punto cae por encima de la curva 2, vamos a tener obesidad. Si el índice de masa corporal, el punto cae por encima de la curva 1 hasta la curva 2, incluye, si el punto cae en la misma curva, o sea, en la misma línea, es sobrepeso, ¿no? Y aquí tenemos cómo vamos a tratar.
Entonces ya tenemos nosotros cómo verificar todo esto, ¿no? Y aquí tenemos la clasificación y aquí ya podemos nosotros anotar el tratamiento. Que el tratamiento también ya lo tenemos acá, ¿no? Si es un sobrepeso, vamos a realizar una encuesta alimentaria. En el mismo continuo tenemos ya las hojas para hacer las encuestas alimentarias. Vamos a realizar una orientación alimentaria y vamos a promocionar estilos de vida saludable. Y todo esto, si ustedes pueden ver, está en página 27, página 29, es que ya tenemos todo esto en el libro del continuo. Aquí está. Hoja de atención del adolescente, primera consulta, seguimiento, según el adolescente, según el acompañante, ¿no es cierto? ¿Quién es el acompañante? ¿Padre o madre? Tenemos que verificar eso, porque el padre siempre está volando en la luna, ¿no? O sea, por lo general nunca sabe lo que le está pasando al adolescente. Pocos padres sí se comprometen y sí intervienen en la educación de los hijos, pero por lo general esto está más dirigido hacia las madres. Que está mal, ¿no es cierto? Pero es así ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a emplear la hoja sistematizada de este cuadro de esta manera. Vemos a nuestro paciente y nos ha salido un índice de masa corporal 14. Esto va a caer por debajo de la curva -3. Estamos hablando de un paciente que tiene desnutrición grave o anemia. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que referir urgentemente a este paciente a un centro de mayor complejidad. ¿Dónde lo vamos a referir? Hospital La Paz, Hospital Cotauma, La Portada, cualquier hospital de segundo nivel o al Hospital del Niño, porque los adolescentes hasta los 15 años los ven en el Hospital del Niño. Y es así como tenemos que identificar los problemas. Relacionamos nuestra hoja sistematizada con nuestro cuadro de procedimientos. ¿Hay alguna pregunta? Doctora, una pregunta. Sí. Eso de la parte del tratamiento, por ejemplo, bueno, yo hice una pequeña práctica hace tiempo en el tratamiento. A nosotras, digamos, a las licenciadas en enfermería no nos dejaban llenar el tratamiento, pero al momento de preguntar o avanzar la materia como tal en salud pública, nos dijo de que sí, nosotros como licenciadas tenemos que llenar y no solo los doctores. Entonces, ya me confundí y quisiera saber si realmente solo llena el doctor o también nosotras. Si no hay doctor, pues llenan ustedes. Porque supuestamente en un centro de salud hay auxiliar, licenciada en enfermería y médico. Entonces, si hay médico, es el médico el que va a llenar este cuadro de procedimientos. Si hay solamente licenciada, es la licenciada la que va a llenar el cuadro de procedimientos y tratamiento. Y si solamente hay auxiliar, pues la auxiliar es la que va a llenar. Porque este cuadro de procedimientos es para un personal de salud que se encuentre como responsable del establecimiento. ¿Me debo entender? Sí, doctora, esa era mi duda. Gracias. Okay. Listo. Doctora, una pregunta, por favor. Dígame. En ese caso, por ejemplo, que usted nos comentó sobre la paciente que era adolescente y su mamá, por ejemplo, le llevó por un dolor abdominal y ella estaba embarazada. En ese caso, ¿cómo nosotros tendríamos que dar la noticia, así como un personal médico? ¿Cómo decimos eso? O sea, ¿cómo se resuelve esa situación? Bueno, es bastante complicado, ¿no? El decirle a una mamá su hija está embarazada es pues meterte en problema de ¿cómo se dice? Problema en camisa de 11 varas, decía mi abuelita, o sea, metiche, decía, ¿no? Pero como personal de salud es nuestra obligación decir la verdad, sobre todo si está en riesgo la salud del adolescente. Ahora, no es que nos volvamos con pinches del adolescente, pero tenemos que entablar una relación con
con ellos, con ella. Ella lo que quería era que yo le diga a la mamá que estaba embarazada. Entonces, es mi obligación decirle, bueno, señora, le cuento que, mire, hemos hecho los laboratorios y su hija está embarazada. Que cómo se desgarran ese rato las vestiduras, pero tú tienes que tratar de calmar la situación. ¿No? Pero en otros casos, he tenido otro caso de otra adolescente que vino, que estaba embarazada, pero no vino con la mamá, vino sola, y me dice, estoy embarazada, y bueno, pues entonces tú tienes que decirle a tu mamá, tienes 17 años, tienes que decirle a tu mamá, y tú dime si quieres que yo te acompañe, vaya, o tráela acá. Y me dijo, no, voy a esperar que se sueñe. Entonces, bueno, espera que se sueñe, pero te cuento que se va a soñar cuando ya tu panza esté súper grande, ¿no? Porque la historia era de que la hermana mayor se embarazó igual y la mamá se soñó, ¿no? Y le dijo, me he soñado que estás embarazada, ¿no ve? Sí, mamá, estoy embarazada. Ah, entonces la menor también pensaba que era lo mejor, que la mamá se sueña, ¿no? Pero yo creo que la mamá no se soñaba, sino que andaba buscando las toallas higiénicas, no encontraba y les decía, me he soñado que estás embarazada, ¿no? Entonces, lo mejor es trabajar y orientar al adolescente. El adolescente es el que tiene que enfrentar, pero si el adolescente está buscando tu ayuda, es por algo. Entonces, trata de pues, decirle a la madre, además es más fácil que tú le digas a que le diga a ella, ¿no? Ah, señora, ¿vi estoy embarazada? Listo, ya le soltaste, la mamá se desmayará, le darás agüita, airecito, oxígeno, ¿no? ¿Qué más? No puedes hacer nada más. Ah, está bien, doctora. Entonces, trabajar con la simple verdad, ¿no? Claro. Está bien, doctora. Ojo, Jennifer, si es que el adolescente te pide si te pide que no digas, es porque ella seguramente ella le va a decir de otra manera. Pero tú tienes que estar pendiente porque esta niña puede estar pensando en un aborto, ¿no? Entonces tú tienes que orientar adecuadamente. Si está en riesgo la vida de esta paciente, tú tienes que informar a la familia. Está bien, doctora, gracias. Ok. Ahora, recomendaciones para pesar a un adolescente. No es nomás pesar, subite y ya, te peso, nada. Primero, no la van a pesar en un lugar frío, ¿no ve? Sin ni siquiera una telita para que ponga sus pies helados y esté así en el azulejo, ¿no ve? Congelándose el pobre adolescente. La balanza de pie tiene que estar colocada en una superficie plana y rígida, ¿no? La balanza tiene que estar en cero, bien calibrada. Debe estar con ropa liviana. ¿Ya? No lo vamos a tomar en ropa interior, o sea, no le vamos a decir al adolescente que se quite toda la ropa, pero por lo menos la tomaremos con la calcita, con una polerita que no pese mucho. No debe tener ni zapatos ni calcetines. Y los pies deben estar por lo menos a unos entre 10 y 15 centímetros separados. Y tenemos que registrar el peso redondeado al 0.1 kilogramo más próximo. ¿Qué quiero decir con eso? Que si está en 23,551, va a ser 23,600. El talímetro debe estar en una superficie plana. Se puede emplear el talímetro mismo que viene en las balanzas, ¿no es cierto? Tenemos que pedir, si es mujer, tenemos que retirar todos los adornos y cachivaches que se ponen en la cabeza. Debe estar de pie sobre un tope fijo con los pies levemente separados. Aquí vamos a ver esto. Aquí está. Entonces vamos a tener los planos de Frankfurt, ¿no? Aquí las orejitas tienen que estar haciendo un ángulo con el talímetro, ¿no? Los pies levemente separados, las pantorrillas bien pegadas, igual que las nalgas, las escápulas y la nuca, ¿no? Entonces ahí bajamos para medir el talímetro.
La línea que une la zona inferior de la órbita del ojo tiene que estar en una línea recta con el meato auditivo. Ese es el plano de plano. Aquí está un ejemplo. Adolescente de sexo femenino de 13 años de edad, peso 34,600, talla 156, que sería 1.56, no sería 156. Entonces, vamos a realizar el índice de masa corporal con la talla en metros, nunca en centímetros. Y es así como sacamos, ¿no? La talla, que es 34,600, por la talla al cuadrado, que 1.56 sería 2.4, y es 14 el índice de masa corporal. Hemos dicho que vamos a redondear y ponemos a 14. Y verificamos en la curva de la OMS, vemos la edad, y en la curva nos ha salido 2 desviaciones estándar por debajo. ¿Qué vamos a clasificar? Y aquí está nuestro índice de masa corporal de niños de 5 a 19 años. Entonces, en este lado tenemos el índice de masa corporal que, si ustedes pueden ver, tenemos que redondear a 14. Si fuera 14.6, redondearíamos a 15. Y aquí tenemos la edad. 5 años, 3 meses, 5 años, 6 meses y 5 años, 9 meses. Luego pasamos a 6 años, ¿no? Y aquí están las desviaciones estándar. Todo lo que está de -1 a 1 es normal. De 1 para arriba es sobrepeso. Y de 2 para arriba es obesidad. Por debajo de -1, incluso si la línea está, si el punto cae en la línea, estamos hablando de desnutrición leve. -2, estamos hablando ya de desnutrición severa. Tenemos que evaluar trastornos de alimentación, ya sabemos de la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa. En el libro les explicamos qué es. Y en los adolescentes, importantísimo saber si hay factores psicosociales que tengan de riesgo, ¿no? Y factores es un mnemotécnico que va a evaluar lo que es familia, amigos, colegio, tóxicos, o sea, si bebe, fuma, o algunos que ya te dicen que están fumando marihuana, ¿no? Que no les hace ningún efecto, que no les hace ni siquiera tienen así la vergüenza, ¿no? Objetivos, ¿no? A ver, ¿cuál es tu objetivo, no? Y no sé, no tengo objetivos, entonces yo pienso en este adolescente va a tener relaciones sexuales súper adelantado, va a empezar a beber súper antes, entonces son factores que van a medir el riesgo de nuestros adolescentes. El riesgo, ver si son adolescentes que practican bicicross, motocross, que les gustan, no sé, pues algunas prácticas violentas, si hacen karate, por ejemplo, si hacen boxeo. Aunque el karate los templa, muchos de ellos, muchos van a terminar siendo abusadores, ¿no? Si hay abuso sexual, físico, psicológico por parte de la familia, también nos vamos a dar cuenta si analizamos estos factores. Vamos a ver el estima, la autoestima, cómo está. Si él tiene una estima elevada, porque el adolescente es característico que tiene baja autoestima durante por lo menos de 15 a 17 años, el adolescente va a tener baja autoestima. ¿Por qué? Porque el crecimiento no es sincrónico, entonces empiezan a tener bastantes problemas, ¿no? Entonces tenemos que trabajar aquello y sexualidad. No vamos a trabajar en la autoestima en el establecimiento de salud, pero sí vamos a detectar si tiene algún problema de autoestima para poder hablar con la persona, su primer cuidador, ¿no? Y ahí tenemos las preguntas que se puede hacer para evaluar familia, qué preguntas vamos a hacer y vamos a marcar, ¿no? Si hay riesgo o no hay riesgo. Entonces, en rojito si hay riesgo, en verde lo que no hay riesgo, ¿no? Entonces, estos factores son importantes. Así, estas preguntas
no tienes que ir y preguntar, ¿no? ¿Con quién vives? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cómo te llevas con el papá? ¿Con tus amigos? ¿No? Entonces tú ya vas evaluando, ¿no? Estas son las preguntas, estos son los datos que tú deberías obtener con estas preguntas o con las que tú creas conveniente, ¿no? Imagínate que tú vayas y a un adolescente, hay afectividad, cariño quiero decir, y comunicación en tu familia, te va a decir no, pues, ¿no? Entonces, tú tendrías que preguntar de otra manera. Entonces, en las adolescentes femeninas tenemos que evaluar el riesgo de embarazo. Entonces, nuestro cuadrito va junto con este cuadro de procedimientos 2 que vamos a evaluar el riesgo de embarazo. ¿Por qué con el sexo femenino y no con el masculino? Porque el masculino también embaraza. No, es porque estamos hablando de menstruaciones. Vamos a evaluar la menstruación en estas adolescentes, ¿no? Entonces, aquí están las preguntas. Aquí está qué tenemos que preguntar, qué tenemos que observar, cómo evaluamos, cómo clasificamos y cómo tratamos. Ahora, si ustedes ven en este cuadro, que es bien importante, estamos clasificando probable embarazo, alto riesgo para embarazarse y bajo riesgo para embarazarse. No dice sin riesgo de embarazo. ¿Qué quiere decir esto? Que una mujer, niña, adolescente, que ya ha tenido su periodo menstrual, siempre está en riesgo de embarazo. Puede ser por violación, puede ser más adelante porque ya tiene relaciones sexuales con el chico, ¿no? Entonces, siempre va a haber aunque bajo riesgo, pero sí un riesgo de embarazarse. Luego tenemos los trastornos menstruales, que son bien importantes, que por lo general vienen con esto, ¿no? Que los vamos a clasificar como probable aborto, trastorno de ciclo menstrual o síndrome premenstrual o dismenorrea, ¿no? Y tenemos que evaluar hemorragia genital severa, tenemos que mandarla inmediatamente a un hospital para que se pueda realizar un legrado, ¿no? Si es que está en un aborto en curso. Trastornos del ciclo menstrual, tenemos que referir al hospital. Síndrome premenstrual, le podemos dar en el hospital, en el centro de salud podemos tratar un síndrome premenstrual, ¿no? Ahí tenemos, para evaluar en ambos sexos, dice el tema de las enfermedades de transmisión sexual y el VIH. Igual que el embarazo, pues vamos a clasificar como probable VIH, alto riesgo de ITS VIH y bajo riesgo. Igual, ¿no? Todos estamos en riesgo del VIH, todos, absolutamente todos, ¿no? Evaluar riesgos sociales, si hay consumo de sustancias, igual bajo riesgo para consumo de sustancias, ¿no? Porque sustancias tenemos que hablar desde el alcohol hasta productos más complicados o más adictivos, ¿no es cierto? Perdón, chicos. Aquí está. Tenemos que evaluar los riesgos de depresión. Aquí tenemos nuestras preguntas y observamos, ¿no? Acá ya vamos a saber con estas preguntas, porque ya hemos evaluado factores. Entonces ya nuestro clic, ya se aprendió nuestro clic de acá. Entonces tenemos que empezar a averiguar un poquito más. Cómo está durmiendo, si está haciendo sus actividades habituales, si está comiendo. Hay que evaluar si ha sufrido un evento traumático. En esta época del COVID, pues es importantísimo preguntar si ha perdido familiares por esta pandemia, ¿no? La muerte de un ser querido o la separación puede llevar a depresión a nuestros adolescentes, ¿no? Por lo tanto,
¿Qué es lo que vamos a prevenir si evaluamos este cuadro? Un intento de suicidio, ¿no? Y tenemos que averiguar si ya ha habido un anterior. Y como descanso de 5 minutos, quiero decirles que el varón no se intenta suicidar, el varón se suicida. La mujer siempre va a ser intento de suicidio, o sea, va a intentar suicidarse, pero ella es más temerosa, tiene más, como que tiene un poquito más de temor, pero el varón no tiene ese clic de temor y se suicida, ¿no? Entonces, eso como un stop. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya me van a votar y no he terminado. Lice, ¿nos va a pasar las diapositivas? Sí, pues sí, voy a pasarles. Es harto. Es bien harto. ¿Ya? Esto se debería hacer en 2 horas, por lo menos. Pero imagínense tener, pobrecitos, ¿desde qué hora están? Desde las 4. 3. Desde las 3. Ay. Bueno, pero yo estoy dándoles mis pausas. Así que no se pueden quejar. Entonces, así como antecedente, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Vamos. Tengo un poquito más de tiempo. Me avisan cuando llegue el otro doctor, ¿ya? No sé quién es la licenciada. Otros problemas que vamos a evaluar, y hay un cuadro para otros problemas, que normalmente los adolescentes también tienden a tener otro tipo de problemas. Por ejemplo, traumatológicos, ¿no? Dolor en los huesos, acné, ¿no? Que van por lo que van a venir. Y tenemos que evaluar también otros problemas como patología respiratoria, vamos a evaluar el dolor abdominal. En los adolescentes puede que presenten apendicitis, ¿no? A partir de los 5, 6 años ya pueden tener cuadros de apendicitis, peritonitis. Normalmente eso es en adolescentes, ¿no? Infecciones virales en mujercitas, infecciones urinarias a repetición a partir de los 5 años para adelante. Siempre tenemos una adolescente o una niña con fiebre de causa desconocida, o sea que no sabemos, no hay diarrea, no hay tos, no hay nada, no hay infecciones en la piel, solamente estamos viendo que tiene fiebre. Tenemos que pensar en una infección urinaria. A partir de los 10 años, las mujeres pueden empezar a tener cefaleas o migrañas de carácter hormonal, y los varones las cefaleas de Horton, ¿no? Son esos problemas que tenemos que pensar en los adolescentes. Tenemos que trabajar el maltrato físico, ¿no? Fijarnos, ver, ¿no? Hay lesiones características de maltrato como las hematomas digitales, ¿no? Que tenemos en brazos, en piernas, sobre todo en muslos, que nos dice que hay una violencia sexual, ¿no? Y tenemos que, esto sí tenemos que derivar y tenemos que informar, porque estamos seguros que si es mujercita y está con novio y el novio es el que la pega, esto tenemos que informar porque no vaya a ser que 2 días después estemos viéndola en el noticiero, ¿no es cierto? Como un número más, que había sido nuestra paciente. Esto, atención, en la mujer en edad fértil, lo van a ver, seguramente van a ver con otro doctor. Me dijeron solamente adolescencia y niño. Pero yo les estoy pasando todo, ¿ya? Aquí, cómo tenemos que atender el parto, todo esto. Entonces, atención de recién nacido, vamos a aplicar una secuencia de atención inmediata al recién nacido. O sea, cómo tenemos que atender al recién nacido, cómo tenemos que hacer reanimación neonatal,
Podemos hablar con el doctor Horacio para darles el continuo de la atención a ustedes en 5 días. ¿Se animarían? Justamente se le iba a pedir, Doc. ¿No será que nos puede dar este curso de inducción aparte? Yo sí, pucha, feliz les doy. No sé qué dirán mis compañeros. Hablen con el decano, porque es bien importante esto. A ver, entonces, tenemos estos flujogramas que tenemos que preparar para el nacimiento, parto, tenemos que ver si llora, no llora. ¿Qué hacemos? Si llora, apego precoz, secado, abrigo, ligadura tardía del cordón, lactancia materna inmediata. No llora, reanimación neonatal básica. Seguimos. Ya lloró. Entonces vamos a evaluar si tiene condición grave al nacer, por qué no ha llorado. Aunque haya llorado, tenemos que evaluar. Si no ha llorado, tenemos que determinar si hay una posible, dígame. Ya, se ha debido aprender. Por una posible aspiración de meconio. Y tenemos que evaluar qué condición tiene. ¿No? Entonces ahí vamos. Atención inmediata del recién nacido, tenemos que secarlo completamente. Tenemos que ver si llora, no llora. Si llora, lo llevamos directamente donde la mamá, ¿no? Si respira bien, donde la mamá. Si no llora, tenemos que despejar las vías aéreas, estimular que respire. Respira. Tenemos que cortar el cordón umbilical. En cualquiera de los dos casos, tenemos que hacer un corte rápido del cordón umbilical y tenemos que, si es que no está respirando, tenemos que llevarlo a una ventilación para estimular la respiración, ¿no? Con un ambú neonatal. Si es que ha ventilado y ya respira, lo vamos a llevar donde la mamá, pero le vamos a informar a la mamá que ha tenido este problema de que no ha respirado inmediatamente y tenemos que vigilarlo durante todo el tiempo que esté en el hospital. Si es que no ha respirado después del corte, con todos los masajes, con toda la aspiración que hemos hecho, lo tenemos que ventilar con ambú, ¿no? Y en el momento de que nosotros necesitemos ambú, pues vamos a necesitar que venga otra persona más a ayudarme para mejorar la ventilación, ¿no? Y acá ya tenemos que, si es que no respira, tenemos que tratar de ventilarlo todo el tiempo mientras esté latiendo el corazón, hasta poder transferirlo a un hospital de mayor complejidad. Obviamente tendrás que ir, mientras late el corazón, tendrás que ir ambuceando durante todo el traslado, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos y evaluamos el minuto de oro. Tenemos un minuto para que este bebé que no ha llorado, llore y empiece a ventilar por sí solo. En este minuto tenemos que despejar las vías aéreas, vamos a cortar el cordón y vamos a realizarle masajes en el pecho, en el pechito y en el tórax y en el abdomen para ayudarlo a respirar. Entonces aquí dice qué es lo que tenemos que tener para el momento del nacimiento. Muchos de ustedes van a ir a hacer su servicio social rural a lugares donde a lo mejor solamente sean ustedes los que van a atender el parto, o no el parto, sino el recién nacido, porque el médico atiende y ustedes van a ser quienes reciban al bebé. Entonces tienen que tener todo este material, ¿no? Aquí tenemos guantes, toallitas, pinza, ligaduras, estetoscopio, el ambú, siempre tiene que estar el ambú, aunque sea un parto normal. Nosotros no sabemos qué vaya a pasar el momento siguiente. No, está viniendo un parto normal, pero no sabemos si se va a complicar. Entonces nosotros tenemos que tener todo nuestro material al lado. Sin que, por favor, el ambú, así, y el bebé se está muriendo y el
bambú había estado con llave, cerrado en dirección, ¿no? No, el momento del parto ustedes tienen que tener todo el material preparado como si fuera a ver un bebé que ha nacido con depresión respiratoria. Aquí están los pasos, hay que secarlo completamente. Si está llorando, lo que les decía, ¿no? Nuestro minuto de oro, hay que mantenerlo caliente. Como aquí nos dice cómo tenemos que ligar. Bueno, ya, esto ya vienen con las pincitas de plástico, ¿no? Que son horribles porque los lastiman a los bebés. Las ligaduras eran mucho mejor, unas liguitas bien pequeñitas que habían, eran mucho mejor. Pero bueno, esta es la manera. Hay que despejar la vía, hay que estimular que respire. Tenemos el minuto de oro. Normalmente esto vamos a hacer en la barriguita de la mamá, con el calor de la mamá, ¿no? Hay que verificar si está respirando. ¿Dónde vamos a verificar? Vamos a ver el pechito, ¿no? El movimiento de inspiración y expiración. Hay que ventilar con bolsa y máscara. En un principio solamente la bolsa sin oxígeno, ya después tendremos que ponerle oxígeno, ¿no? Aquí les enseñamos cómo ventilar. Tenemos que pensar que cuando vamos a ventilar con bolsa y máscara, tenemos que proveer 40 respiraciones por minuto. Y tenemos que contar en voz alta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y así, si usted aprieta la bolsa cuando diga 1 y luego la suelta, diga 2 y 3, usted estará ventilando a un ritmo que ayuda a una buena entrada y salida de aire. Es decir, cuando nosotros decimos 1, tenemos que meter 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cada uno es una compresión, ¿no? Hasta que el bebé respire. Y ahí está todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Ahora, si es que el bebé no está, nos ha hecho este problema respiratorio, no se puede quedar en un centro de primer nivel con camas. Necesariamente tenemos que referirlo a un hospital lo más pronto posible para que el niño reciba ayuda de personal, de pediatras, ¿no? De especialistas. Entonces tenemos nuestro cuadro de procedimientos, el momento para evaluar la condición al nacer. Tenemos nuestra pregunta, ¿no? Si hubo ruptura prematura de membranas. Aquí hay varias preguntas que son importantes, ¿no? Si la madre presentó fiebre, si la madre presentó flujo genital con mal olor, si hubo meconio en el líquido amniótico, si el recién nacido ha nacido reanimado o se ha empleado maniobras de reanimación. Y aquí tenemos que determinar, tenemos que determinar el Silberman-Andersen, que es para la ventilación, ¿no es cierto? El color de la piel, la cianosis generalizada. También tenemos que determinar la edad gestacional con el capurro y el Apgar, bien importante el Apgar, ¿no? Y de aquí vamos a salir con condición grave al nacer, posible aspiración de meconio, condición de cuidado al nacer y en buena condición. ¿Qué es lo que vamos a ver? Si hay una ruptura prematura mayor de 12 horas, es una condición grave al nacer. Basta una de las siguientes condiciones, ya nos dice que es una condición grave al nacer y tenemos que mandarlo a un hospital de referencia. Si este recién nacido presenta alguno de estos signos y además vamos a ver líquido amniótico con meconio, con restos de meconio, vamos a pensar en una posible aspiración de meconio y tenemos que mandarlo igual rapidito al hospital. Si estamos en un centro de salud que está a 1 hora de un hospital de primer nivel, pues no le vamos a dar ningún antibiótico, porque es preferible que le den en el hospital. Pero si estamos a 3 horas de un hospital, pues ahí sí vamos a iniciar una dosis con antibiótico apropiado. Tenemos ya la dosificación y todo en la página 98, donde les van a dar qué antibiótico tienen que dar, a qué dosificación, cómo tienen que hacer.
Luego tenemos la condición de cuidado al nacer. Si es que pesa entre 2,500, si es menor a 32 semanas, o si pesa más de 3,800, estamos pensando en una mamá que pueda haber tenido una diabetes gestacional. Entonces, este niño, 12, 24 horas nos va a hacer una hipoglicemia. Entonces, tenemos que estar pendientes, ¿no? En condición de cuidado al nacer. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que vigilar, mantenerlo junto a la mamá y estar muy pendientes de lo que vaya a pasar. Realizar el tamizaje de hipotiroidismo congénito y evaluar hasta los 2 días a la mamá en la casa, ¿no es cierto? Y si no presenta ningún signo, va a ser una condición buena al nacer. Atención al menor de 7 días. En esto tenemos, en este cuadro de procedimientos, vamos a determinar si tiene infección bacteriana, si tiene ictericia neonatal, porque son los mayores problemas que tienen nuestros niños menores de 7 días. Determinar si tiene problemas de alimentación o bajo peso o muy bajo peso al nacer, ¿no? Y si tenemos que dar tratamiento y tenemos que realizar promoción y prevención al mismo tiempo. Tiene infección bacteriana, aquí tenemos nuestro cuadro de procedimientos: infección bacteriana grave, infección ocular grave, infección bacteriana local. ¿Dónde se va a producir la infección bacteriana a los 7 días? En el cordón umbilical. Es por eso que cuantito nace este bebé, tenemos que darle indicaciones precisas a la mamá para el cuidado del cordón umbilical. Hay mamás que prefieren no bañarlo hasta que el cordón umbilical caiga, que son 3 o 4 días después de nacido. Incluso puede ser hasta 7 días. Entonces hay mamás que bañarlo. Hay otras mamás que sí prefieren bañarlo, pero tenemos que informarle y pedirle que ese cordón umbilical tiene que estar bien sequito. No tiene que quedar nada húmedo, porque es de ahí donde se va a producir la infección, que es la oncefalitis, ¿no? Y tenemos en nuestras condiciones, ¿no ve? Infección bacteriana grave, infección ocular grave, infección bacteriana local, sin infección bacteriana. Y aquí tenemos el tratamiento. Todo lo que es rojo, chicos, necesita referir urgentemente. Ustedes que van a estar en área rural, es referir inmediatamente. En caso de infección bacteriana local, ustedes pueden, como les decía, enseñar a la mamá cómo tratar las infecciones locales en el hogar. Y ahí está la página 97, que tenemos el cuadro. Ok. Ictericia neonatal, ¿no? Pregunta. Primero, antes de todo esto, ¿le estás dando de lactar al bebé? ¿No? ¿Cada cuánto está lactando? No, doctora, lacta 4, 5 veces nomás en la mañana y 2 en la tarde, ¿no? Y en la noche, no, se duerme toda la noche. Ah, ahí está. Es una ictericia por problema de lactancia. Entonces, ahí, ¿desde cuándo está amarillo? Lloró y respiró inmediatamente al nacer. Tiene antecedentes de reanimación neonatal. Tiene deposiciones. ¿Cuántas veces al día está orinando? ¿Cuántas veces al día está orinando? ¿No ve? ¿Cuánto ha pesado al nacer? Y aquí vemos, ¿qué vamos a ver? Las zonas de ictericia. Si está solamente la carita, ya tenemos aquí nuestro cuadro aquí abajo. Ustedes pueden ver. Si es la zona 1, que solamente es la cabecita, más o menos la bilirrubina debe estar en 6 miligramos. Pero si está zona 2, que es extremidad, bracitos y hasta el tórax, 9 miligramos. Eso ya está un poquito más fregadito y es mejor que lo mandemos bien rapidito a un hospital de segundo o de tercer nivel, donde vamos a tener pediatra.
¿no? Si la ictericia llega desde el abdomen hasta las rodillas, está con 12 miligramos, más peligroso todavía. Si llega hasta los tobillos, es que tiene 15 miligramos. Y si tiene ictericia plantar y palmar, ya está por encima de los 18 miligramos, ¿no? Y ya tenemos condición grave y tenemos que referir urgentemente hacia un hospital de segundo nivel. Pero si está solamente en la zona 1 y 2, este tratamiento lo podemos hacer en casa. Indicar a la madre que tiene que darle el pecho, tiene que darle a demanda, dice, pero para facilitar esto, yo recomiendo siempre a las mamás darle cada 2 horas exactas. ¿Para qué? Porque si es a demanda, las mamás lo que entienden es cuando me pide. Entonces, si el bebé se duerme toda la noche, no le está pidiendo, no está demandando. Pero si nosotros queremos salir de esta ictericia bien rápido, le tenemos que decir, bueno, durante 48 horas le vas a dar cada 2 horas bajo reloj. Te vas a despertar cada 2 horas y le vas a dar de lactar, aunque no quiera, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar a que el bebé salga más rápido de su ictericia por problema de lactancia, ¿no? Siempre que vemos un niño que va a ir a su casa, le tenemos que informar a la mamá cuándo debe volver inmediatamente, ¿no? Cuándo se está poniendo mal el bebé, ¿no? Y ahí tenemos las recomendaciones. En la página 99 vamos a encontrar las recomendaciones. Como les digo, en todos los hospitales hay estos cuadros. Chicos, creo que ya no ha llegado todavía la otra docente. No, creo que no, doctora. Sí, doctor, estoy acá ya. Sí, 15 minutos. Sí. Perdón. Entonces, yo les voy a mandar estas diapositivas para que ustedes logren terminar. Ya, lo que pasa es que era muy amplio. Mil disculpas, por favor. Mil disculpas. Yo le voy a mandar ahora al doctor. ¿A qué doctor tengo que mandarle? A Raya. A Raya. Muy bien, gracias, Mónica. Entonces, les va a llegar. Y voy a hablar con el doctor Horacio a ver si nos animamos a hacer el continuo con ustedes para que puedan manejar bien este programa. ¿Ya? Muchas gracias y mil disculpas, doctor. No, tranquila, doctora, está bien. Lo que pasa es que es el continuo y es amplio, ¿no? Entonces, no hemos logrado terminar. Pero yo les mando esto. ¿Ya? Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Lo dejo. Luego, doctora, muchísimas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, doctora. Buenas chicos, buenas tardes. Espérenme un momento, por favor. Voy a compartir lo que es mi pantalla. Me van a indicar si ven, por favor, ¿ok?